Creí que mi amigo era mi hermano, hasta que leí sus mensajes y descubrí que me traicionó con mi propia familia. Nunca he creído en las coincidencias, pero tampoco soy tan paranoico como para pensar que todo está escrito. Digamos que vivo en un término medio incómodo, donde los eventos raros no me sorprenden pero sí me joden bastante. Como lo que pasó ese jueves, cuando abrí la laptop que creía que era mía. Ni siquiera iba a usarla. Mi computadora estaba actualizándose por quinta vez ese mes, así que agarré la de Santiago sin pensar demasiado. Siempre dejaba su mochila tirada en mi casa, como si viviera acá. No tenía clave. Nunca la tuvo. Supongo que porque siempre dijo que no tenía nada que esconder. Eso, claro, ya no me suena tan inocente. La abrí solo para revisar una hoja de cálculo que necesitaba mandar al trabajo. Pero antes de abrir el Excel, noté que tenía WhatsApp web abierto. No soy de fisgonear, en serio. No soy ese tipo de persona. Pero el nombre que aparecía en la última conversación fue como una patada en el pecho, mamá. Me congelé. La burbuja más reciente decía: ya me cansé de tener que fingir frente a él. Y la respuesta de Santiago fue: tranquila, yo también. No falta mucho. En ese momento no sabía si estaba leyendo algo sacado de un mal guión o si me estaba volviendo loco. Pero los mensajes seguían bajando solos como si el universo estuviera seguro de que debía ver todo eso, cada palabra, cada risa, cada plan que habían hecho a mis espaldas. Mi mejor amigo. Mi mamá. Y no estoy hablando de una traición amorosa. Esto era otra cosa. Más sucia. Más cruel. Algo que ni siquiera sé cómo nombrar todavía. Lo que pasó después, bueno, es lo que voy a contarles acá. Y créanme que desearía no tener motivos para escribir esto. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla. Era como si mis ojos quisieran cerrarse solos para evitar lo que estaba frente a mí, pero mis dedos seguían haciendo scroll, como si estuvieran poseídos por esa parte enferma de uno que necesita saber todo aunque duela. No hablaban de una aventura. Ni de una broma pesada. Era algo estructurado, planeado con tiempo. Se referían a mí como si yo fuera una figura lejana, una carga emocional. Santiago escribía cosas como: le debo lealtad por todo lo que hizo por mí, pero ya no puedo seguir con esta farsa. Y mi mamá respondía: sabes que él no se lo puede imaginar. Para él, eres un hermano. Ahí fue cuando el aire se me fue del cuerpo. No lo dije en voz alta, pero algo dentro de mí empezó a repetirse como un eco: ¿farsa? ¿Hermano? ¿Qué carajo está pasando? En una de las conversaciones, había un archivo adjunto. Un PDF con nombre críptico, acuerdo-guardado 3, PDF. Lo abrí. Era un documento firmado. No entendí todo, pero en el encabezado decía algo así como solicitud de custodia compartida, traspaso de tutela, no judicializada. Mi nombre estaba ahí. El de mi madre también. Y el de otra persona que nunca había escuchado, Iván Ríos. Después de eso, aparecía el nombre de Santiago. En una nota al margen, casi ilegible, estaba escrito: no le digas que no somos hermanos todavía. No ahora. Me tuve que sentar en el suelo. No porque fuera demasiado, sino porque era irreal. Esa clase de revelaciones no llegan con música de fondo o lágrimas. Llegan como una baldosa floja, no la ves, pisas, y te empapa hasta el alma. Santiago llegó a casa esa tarde como si nada. Tiró su mochila en el mismo lugar de siempre, se sirvió cereal, y se sentó en el sofá. Me preguntó si iba a ver el partido esa noche. Le dije que sí. Y me quedé mirándolo durante varios segundos, tratando de ver si había algo distinto en él. Si de alguna forma, su cara podía reflejar todo lo que yo había leído. Pero no.
Era el mismo Santiago de siempre. El tipo que se quedaba dormido en mi sillón. El que me cubrió las espaldas más veces de las que puedo contar. El que, durante años, me llamaba hermano y yo lo creía sin dudar. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Empecé a buscar cosas, a revisar papeles que nunca había tocado, fotos antiguas, archivos en el fondo de la computadora de mi madre. Lo más perturbador no fue lo que encontré, sino lo que no encontré. No había registros de mi nacimiento en la casa. Ninguna foto de mi infancia temprana. Todo empezaba cuando ya tenía como 5 años. ¿Y antes? Silencio. No sé cómo escribir esto sin sonar dramático, pero es como si una parte entera de mi vida hubiera sido borrada con cuidado. Y cada vez que pregunto, obtengo respuestas vagas. Eras un niño tranquilo, no pasó nada especial. Perdimos muchas fotos en una mudanza. No te preocupes por eso, lo importante es el presente. Pero el presente está lleno de grietas. Y yo estoy empezando a ver lo que hay debajo. Tuve que fingir durante días. Sonreír, bromear, hacerme el que todo seguía igual. Y no me sale mal, lamentablemente. Me convertí en un actor sin quererlo. De esos que van al trabajo y se ríen de los chistes del jefe mientras por dentro están cayéndose a pedazos. Durante una cena en casa, se me ocurrió lanzar una bomba. No como quien quiere hacer daño, sino como quien quiere ver si alguien reacciona ante un disparo al aire. ¿Alguna vez pensaron en adoptar? Pregunté, jugando con el tenedor. Santiago levantó la vista. Mi madre, en cambio, se congeló un segundo, apenas perceptible. Como si una palabra activara una alarma interna. ¿De dónde sale eso? Dijo, sin levantar la cabeza. No sé. Lo vi en una serie. Me dio curiosidad. Imagínate criar a alguien que no tiene tu sangre pero termina siendo más tu hijo que cualquiera. Raro, ¿no? Santiago se rió. Dijo algo como: es lo que siempre digo, la sangre no lo es todo. Mira lo nuestro. Y ahí estuvo. Lo dijo. Como si supiera algo más. Como si entendiera el doble fondo de sus palabras. Esa noche volví al documento. Lo leí en voz alta. Me detuve en cada nombre. Había un apartado que decía intercambio temporal por condiciones de emergencia, y empecé a sospechar que lo mío no era adopción legal, sino algo más parecido a un acuerdo encubierto. Busqué a Iván Ríos. Encontré 3 en Facebook, 2 en LinkedIn. Uno de ellos tenía como contacto a una mujer con el apellido de mi madre. Le escribí, sin pensarlo demasiado. Solo dije: hola, necesito hablar con vos. Es sobre alguien llamado Iván Ríos. Creo que está relacionado conmigo. Pasaron 2 días sin respuesta. Y cuando llegó, fue un audio. Lo escuché con los auriculares puestos, en el baño del trabajo. No puedo hablar mucho. No por aquí. Pero sí, tu nombre no me es ajeno. Y no estás equivocado. Si estás listo para saber cosas que van a cambiarte la vida, nos vemos. No escribas más por este medio. Me dejó una dirección. En las afueras. Una especie de granja, según Google Maps. Fui un sábado, sin decirle a nadie. Ni a Santiago, ni a mi madre. Me inventé un torneo de videojuegos con los chicos y me tomé un Uber hasta allá. Era un lugar silencioso. Árboles, tierra suelta, un galpón al fondo. Me recibió un tipo de unos 60 años, con una mirada que no se me va desde entonces. Era Iván. Me lo dijo sin rodeos. Sos más alto de lo que imaginaba. Te pareces a tu vieja, pero con mis ojos. Lo miré sin entender. Y entonces me sentó, como quien va a servir un café,
pero en vez de azúcar te tira años de verdades olvidadas en la cara. Yo no era hijo de quien pensaba. Ni hermano de Santiago. Ni siquiera adoptado en el sentido tradicional. Según él, cuando yo tenía 3 años, mi madre biológica, su expareja, tuvo un brote, algo mental. Me abandonó en su patio y desapareció por meses. Fue mi mamá actual, vecina suya, la que me acogió. Iván no quiso involucrarse legalmente porque, según él, ya estaba en otra vida, con otra familia. Acordaron que ella me criaría. Que yo nunca sabría nada. Pero entonces, ¿por qué Santiago? Porque Santiago es hijo de Iván también. Un hijo con otra mujer. Pero ellos se conocieron después. Nunca nos criamos juntos. Nunca compartimos más que la idea de ser hermanos postizos para justificar la presencia de 2 niños en una casa que, desde afuera, parecía normal. Le pedí que nunca te lo dijera, me dijo Iván, fumando un cigarro que parecía tener más historia que él. Pero cuando supe que Santiago se acercaba demasiado, empecé a preocuparme. ¿Demasiado cómo? Me miró, serio. No sé si te das cuenta. Santiago te quiere, sí. Pero también te controla. Siempre supo más que vos. Siempre fue parte del trato. Ese fue el primer momento en el que la palabra traición dejó de ser una metáfora. Me fui de ahí con la cabeza rota. Y al volver a casa, abrí la computadora de Santiago mientras él dormía. Sabía su contraseña. La misma desde siempre. El nombre de nuestro primer gato. Y encontré más de lo que quise. Cuando abrí esa carpeta, me sentí como si estuviera empujando una puerta que nadie quería que se abriera. No tenía nombre raro, ni contraseña oculta. Solo un título simple, notas. No sé si Santiago fue descuidado o si realmente no pensaba que yo llegaría a abrirla. Lo primero que encontré fue un documento con fechas. Muchas fechas. Al principio pensé que eran eventos nuestros, salidas, cumpleaños, vacaciones. Pero había descripciones. Comentarios breves. Casi todos hablaban de mí. Lo convencí de no estudiar eso. No se dio cuenta de que lo empujé a hablar con mamá sobre el préstamo. Hoy volví a revisar su cuarto, no tiene idea. No creo que se dé cuenta nunca. Había registros desde hacía años. Como si llevara un diario sobre mí. No como alguien que te admira o te quiere, sino como alguien que te estudia. Me sentí desnudo. Violado en lo invisible. No era solo lo que hacía conmigo, sino como lo relataba. Había una frialdad, una manera de medir mis reacciones, de tomar decisiones por mí sin que lo supiera. Y entonces encontré la conversación con mi madre. Una cadena de mensajes archivada, muy vieja, donde él le decía cosas como: no quiere saber nada sobre sus padres biológicos. Yo me encargo de mantenerlo distraído. Si llega a descubrirlo, todo esto se va al carajo. No le digas nada, él cree que siempre fuimos hermanos. Para él es más fácil así. Mi madre respondía corto. Usaba muchos puntos suspensivos. Se notaba que no quería hacerlo, pero lo permitía. Como si estuviera atrapada en una mentira que se alargó demasiado. El peor mensaje, el que me dolió físicamente, fue uno que Santiago escribió hace 3 años. No es que no lo quiera. Es que no puedo permitir que sepa quién es. No después de todo lo que hice para tener lo que él no iba a valorar. No entendía a qué se refería. Hasta que encontré los audios. Sí, había audios. Guardados en una carpeta dentro de otra carpeta. Porque claro, uno puede ser descuidado, pero no idiota. Y ahí escuché cosas que me dieron vuelta el estómago. Santiago hablándole a alguien que no reconocí. Hablando de mí como si fuera un obstáculo. Él siempre fue el favorito, aunque ni siquiera era parte de esta familia.
Yo me rompí el lomo, y él solo tenía que sonreír para que todos le dieran lo que quería. Cuando lo empujé a irse de viaje ese año, no fue por él. Fue para que dejara de joderme la vida. ¿Ese viaje? Fue mi primer trabajo lejos de casa. Santiago me ayudó a conseguirlo. Me convenció de ir. Me dijo que me haría bien. Incluso me prestó plata. Me hizo creer que estaba cuidándome. Y yo, tan agradecido. Le dejé la laptop abierta. Me senté en el sofá. No podía llorar. No podía ni enojarme. Era como si todo lo que era yo se hubiera resquebrajado por dentro. Me dolía pensar que él vivió a mi lado con esa doble cara. Y más me dolía saber que, en el fondo, una parte de mí todavía quería que no fuera cierto. Cuando se despertó, bajó con su cara de siempre. Medio dormido, medio sonriente. ¿Café? No respondí. Solo lo miré. Me vio frente a su laptop. Supo al instante. No dijo nada. Así que todo este tiempo, le dije, sin levantar la voz, ¿todo esto fue tu forma de cuidarme? Se apoyó en la puerta, en silencio. Luego habló como si estuviera recitando algo que ya había ensayado 1000 veces. Yo hice lo que nadie más iba a hacer. Te protegí de verdades que te iban a destruir. ¿Vos crees que podrías vivir sabiendo que tus viejos te tiraron como si fueras un perro? Yo no quería eso para vos. No tenías derecho, le dije, casi susurrando. No a jugar con mi vida así. No a usarme. Su cara cambió. No enojado. No triste. Solo se vació. Como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. No entendés nada. Nunca lo hiciste. No me odies por ser el único que se preocupó en serio. Esa frase me dejó helado. Porque por un segundo, una parte de mí pensó que hablaba con sinceridad. Que en su retorcida forma de querer, realmente creyó que hacía lo correcto. Y eso fue lo más perturbador. Me fui esa misma tarde. No hablé con mi madre. No atendí llamadas. Me fui con una mochila y sin rumbo. Me quedé en casa de un colega del trabajo durante días, sin dar muchas explicaciones. Le dije que necesitaba espacio. Él no preguntó. Agradezco eso más de lo que se imagina. Pero lo peor vino después. No fue el silencio. No fue el dolor de saber que mi vida era una farsa. Fue darme cuenta de que todavía faltaban piezas. Que Santiago no era el único que me escondía cosas. Había alguien más. Alguien que conocía todo esto mucho antes de que yo empezara a hacer preguntas. Y esa persona me había estado escribiendo. Mensajes anónimos. Desde hacía semanas. Al principio pensé que era spam. Luego lo asocié con Iván. Pero ahora, cada palabra tomaba otro peso. Deberías buscar en el cuarto de ella, no en el de él. Hay una caja azul, detrás de los libros. Cuando la abras, vas a entender todo. Tardé varios días en reunir el valor. No por miedo a lo que podía encontrar, sino por el agotamiento emocional. Estaba drenado, como si me hubieran exprimido desde adentro. No podía ni dormir. Solo pensaba en esa maldita frase, deberías buscar en el cuarto de ella, no en el de él. Al final, no fue tan difícil. Entré a casa un lunes al mediodía, cuando sabía que mi madre estaba en su curso de cerámica. Tenía 3 horas, y la certeza de que, si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. El cuarto de mi madre era una cápsula del tiempo. Todo ordenado, pero con ese orden que solo alguien que esconde cosas sabe mantener. El estante de libros parecía inofensivo. Casi aburrido. Pero detrás de la segunda fila, justo como decía el mensaje, estaba la caja. Era azul, con detalles plateados. Nada llamativo.
Pero cuando la saqué, sentí el temblor. No en las manos, sino en el pecho. Esa sensación de que estás a segundos de que algo cambie para siempre. La abrí. Lo primero que vi fueron fotos. Muchas. De cuando era chico. Algunas que nunca había visto antes. En una aparecía yo con dos personas que no reconocí. Una mujer rubia, con la cara redonda y ojos verdes como los míos. Un hombre alto, de piel morena, que me cargaba en los hombros. En el reverso, con letra torcida, decía, Mario, Nora y Nico, 1998. Nico. Nadie me llamaba así. Solo una tía muy lejana que siempre decía que mi nombre completo era Nicolás, aunque en mi acta figuraba simplemente como Leo. Debajo de las fotos había cartas. Algunas firmadas por Nora, otras por Mario. Eran cartas para mí. Cartas que nunca me entregaron. Nico, ojalá algún día entiendas por qué tuvimos que tomar esa decisión. Te dejamos con ellos porque no podíamos más. Pero eso no significa que no te hayamos amado. Cada año mando algo, aunque no sé si lo recibís. Cartas con fechas. Regalos jamás entregados. Silencios acumulados. En una de las últimas, Nora decía. Nos dijeron que estabas bien. Que eras feliz. Que te llamabas Leo ahora, y que ya no te acordabas de nosotros. Si eso es verdad, entonces está bien. Solo quiero que sepas que te amo. Siempre te amé. Me quedé leyendo eso una y otra vez, sin entender cómo todo había sido manipulado tan meticulosamente. Mis padres biológicos no me habían abandonado. Me habían dejado con gente de confianza durante una etapa crítica. La idea era que volvieran por mí. Pero nunca los dejaron. Esa fue la traición. No de una sola persona, sino de toda una familia que decidió que yo estaría mejor si nunca sabía la verdad. Y el más dispuesto a cargar con eso fue Santiago. No lo justifico. No lo perdono. Pero por primera vez entendí que él no solo me odiaba. Me envidiaba. Porque, en el fondo, yo nunca debía quedarme. No según el plan original. Y sin embargo, ahí estuve. En su casa, en su espacio, recibiendo cariño que él sintió que le robaba. Todo era un rompecabezas viejo, pero las piezas finalmente estaban encajando. Antes de cerrar la caja, encontré una carta sin abrir. Con mi nombre escrito por fuera, en una letra que reconocí al instante. Era de Santiago. La fecha era de 3 días antes de que yo descubriera sus mensajes. La carta era breve. Directa. Brutal. Sé que vas a encontrar esto. No soy tan idiota como para pensar que lo escondí bien. Quiero que sepas que no me arrepiento de cuidarte. Pero sí me arrepiento de haberte mentido. Vos no merecías esto. Ninguno de los dos. Cuando te fuiste, no sentí alivio. Sentí vacío. Porque, a pesar de todo, fuiste mi hermano. No de sangre, pero sí de historia. Y eso duele más. Si decidís no volver, lo entiendo. Solo quería dejarte algo real, aunque sea tarde. No fui el hermano que merecías. Pero fuiste el mejor que yo pude tener. Me quedé con la carta en la mano durante horas. No lloré. No podía. Estaba más allá del llanto. Esa noche, volví al cuarto de Santiago por primera vez en semanas. Lo encontré ordenado, igual que siempre. Pero sin alma. Como si él también se hubiera ido, incluso estando presente. No le escribí. No le llamé. Solo dejé una copia de la carta de Nora sobre su cama, con una nota que decía, al final, los dos fuimos víctimas del mismo secreto. Y me fui. Hoy vivo en otro país. Rehice mi vida con otra gente, otra rutina. Pero el eco de todo eso todavía vive en mí.
A veces, en sueños, escucho a Santiago riendo. O a mi madre hablándome bajito mientras me cura una herida. A veces creo ver a Nora en alguna mujer que pasa por la calle. Y a veces me pregunto si fui cobarde por no enfrentar a todos como debía. No tengo todas las respuestas. Pero tengo mi historia. Completa. Sucia. Verdadera. Y con eso, por ahora, me basta. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?